Quiero saludarlos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Desearles un bendecido sábado y reconocer que Dios ha preparado para nosotros un momento más para estudiar su palabra. El tema de hoy es un tema oportuno. Quiero aquí, en este mensaje, hacer eco, o sea que transmitir un mensaje que fue transmitido también por el pastor Jairo, quizás no con la misma precisión quizás, pero este mensaje que fue transmitido por el pastor Jairo el miércoles ha hablado a mi corazón, y Dios me ha impresionado a retransmitir este mensaje en lengua española, en este caso para los países de habla hispana. El mensaje original, o sea que el mensaje del pastor Jairo, fue hecho en portugués. Y quiero transmitir porque para mí fue muy esclarecedor en cuanto a los tiempos que estamos viviendo. Yo quiero pedirles, por favor, que queden hasta el final de este video, que escuchen con atención las palabras de este mensaje, porque Dios quiere comunicar algo para su pueblo y para aquellos que quieren hacer parte de su pueblo, aquellos que desean un día abrazar a Cristo en la eternidad. Entonces hoy es la oportunidad de que usted pueda oír algo que puede de hecho salvar tu alma. Amén. Abramos nuestras Biblias en Apocalipsis 17 y vamos a ver en qué contexto estamos hoy en día. Nosotros entramos en 2023 y muchas cosas diferentes empezaron a suceder en el mundo. Quizás usted no ha dado cuenta, porque quizás no estás pendiente de los noticieros también, que muchas veces esto nos llena de cosas que son nocivas. Eso es cierto. Pero es importante muchas veces quedar vigilante en cuanto a lo que sucede a nuestro alrededor, porque muchas cosas están sucediendo principalmente en el año 2023 a nivel regional, o sea que de nuestro continente, a nivel mundial. Algunas cosas, en grandes empresas, por ejemplo, grandes empresas están tratando de echar a sus funcionarios, de despedirlos, ¿verdad? Y esos son a los miles. Ahí está Google, está Meta y varias Twitter y varias otras empresas grandes están tratando de disminuir la cantidad de funcionarios, cortar gastos. En Brasil también grandes empresas están cortando gastos. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando en nuestro mundo? ¿Será que se viene una crisis más? Pues esto es una probabilidad muy grande de que se haya una crisis. Y hay otro tema que parece que está diferente, el tema político. Vemos varias instabilidades sociales, protestas, instabilidades políticas en varios países, principalmente en la región de Sudamérica. ¿Por qué esto está sucediendo? Hay propuestas de unificación, por ejemplo, de la moneda, que fue propuesto por Brasil y Argentina a Paraguay también. Una unificación de la moneda, unificación de las naciones latinoamericanas, que es la CELAC, que hablamos aquí. Entonces son cosas que están sucediendo. ¿Y qué está pasando de hecho? Quiero decirles que Cristo nos dejó en la Biblia material suficiente para que podamos discernir los tiempos. Y esto lo que está sucediendo son señales de que se aproxima la segunda venida de Cristo. ¿Y cuán cerca estamos?
¿Ok? El capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 3 dice: y me llevó en el espíritu a un desierto y vi una mujer que estaba sentada sobre una bestia de color escarlata y de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En el versículo 12, el ángel trata de explicar a Juan qué es lo que significan los cuernos. Aquí está. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido el reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son los llamados, elegidos y fieles. Hermanos míos, aquí los 10 cuernos de la bestia representan 10 reinos. Y estos 10 reinos entregarán su poder a la bestia. Y quisiera explicarles lo que está pasando hoy en día. Hoy se está buscando la implementación de estos 10 reinos, de compartir, o sea, de dividir el mundo en 10 regiones político-económicas llamadas reinos. El Club de Roma en 1973, ya hablamos aquí el video pasado si no me equivoco, en 1973 dividió el mundo en 6 regiones político-económicas llamadas reinos. Quiero mostrarles aquí en mi computadora, voy a ver si puedo ampliar un poco para que quede más fácil. Aquí se puede notar, este fue un plan de gobierno instituido por el Club de Roma, de los cuales el 6 es la región de Sudamérica, ¿verdad? Entonces este propósito de dividir el mundo en 10 reinos político-económicos no es de hoy. No es de hoy que se habla en la patria grande, en la gran patria socialista, etc. Quizás estos términos usted ya ha escuchado. Muchos hablaron también de una tal de Ursal, entre otras cosas. Obviamente, cuando usted busca algo sobre estas cosas, muchas cosas parecen como fake news, como mentira. Y en el transcurso del mensaje de hoy, vamos a ver que muchas cosas que se dicen ser mentiras, a la verdad no es. ¿Okay? Entonces hay un plan del Club de Roma para dividir el mundo en 10 regiones llamadas reinos. ¿Okay? Y cuando este formato ya esté listo, el mundo esté dividido en estas 10 regiones, pelearán contra el Cordero. ¿Okay? ¿Quién es el Cordero? El Cordero es Jesucristo, ¿no? El Cordero es Cristo. Entonces voy a poner aquí. Cuernos son igual 10 opa 10
Reyes. Son los 10 reyes. O 10 reinos. ¿Verdad? Entonces, los cuernos significan los 10 reyes, los 10 reinos. Y juntamente con la bestia, ¿quién es la bestia? ¿Qué representa la bestia? Antes de descubrir quién representa la bestia, nosotros vamos a entender en qué momento se da la pelea, el conflicto entre los 10 reyes, la bestia, contra el cordero. ¿En qué momento se da? Vamos a Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. Versículo 11. Vamos al momento de la venida del Señor y Salvador Jesucristo. Dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, o sea que Cristo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo y blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba en el caballo y contra su ejército. Entonces, cuando los 10 reyes, el mundo esté dividido en 10 reinos y la bestia tiene poder, poco tiempo después vendrá Cristo para confrontarlos. Y dice, versículo 20: la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces, este momento, que el mundo esté dividido en 10 reinos, la bestia esté en el poder, poco tiempo después viene Cristo para guerrear contra ellos. ¿Cuán cerca estamos? ¿Cuán cerca estamos de este cumplimiento? En 2023, Brasil tiene por presidente a Luis Inácio Lula da Silva. Es un ciudadano comunista, socialista, y miembro de podría decir, de un grupo de personas que pretenden unificar la América Latina bajo el manto del socialismo, bajo el manto del comunismo. Y para esto fundaron el Foro de Sao Paulo, que tiene como centro de mando de este propósito. ¿Y quiénes tanto apoyan este movimiento? A días atrás, en el día 5 de enero, fue publicado en un noticiero que Luis Inácio Lula da Silva había anunciado el retorno de Brasil a la CELAC. CELAC, una vez más, es
es una organización, ¿verdad? A ver si encuentro aquí. En 2010, mediante el documento asignado por 32 naciones de América Latina, fue creada la CELAC, Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños. Según Raúl del jornal de La Jornada, de Centro Izquierda de México, la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños es parte de una mudanza global y continental caracterizada por el declive de la hegemonía de los Estados Unidos y el surgimiento de un grupo de bloques regionales que hacen parte de un nuevo salto global. O sea que este cambio que está sucediendo aquí no es solamente aquí. No es que quieren unificar únicamente América Latina, es parte de un cambio global. Y en conjunto con esto, vemos a Vladimir Putin y China y los países orientales hablando de un nuevo orden mundial y que ellos quieren estar en un estatus más imponente en este nuevo orden mundial. Y ahí nosotros sabemos de qué vertente es la política de estos países, si no es comunista. Entonces vemos así movimentaciones alrededor de un cambio global para dividir el mundo en 10 reinos, en 10 partes, como por ejemplo Unión Europea, que tienen una sola moneda y tienen un parlamento, etc. ¿Cierto? Aquí no será diferente, ya están proponiendo la unificación de la moneda, etc. Entonces, si vemos que están formando ya estas alianzas, vemos que se aproxima el momento de la batalla de Cristo contra la bestia. ¿Quién es la bestia? Vamos a tratar de identificar la bestia. Vamos a Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus 10 cuernos y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Tiene sus pies como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Y vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero la herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra. Y adoraron al dragón que había dado la autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién? Como la bestia. ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre y de tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y pueblo, y la adoraron los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Si alguno bueno, hasta aquí. Entonces vimos que recibió autoridad sobre toda tribu, lengua y pueblo, y también blasfemó contra Dios. En Apocalipsis 17 habla de la misma bestia y dice: y vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia de la gran ramera, de la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces vimos también que
la ramera aquí ha fornicado con los reyes de la tierra. ¿Qué es la ramera? ¿Qué representa? La ramera representa una iglesia prostituta. Mujer en la Biblia es la esposa del Cordero, en términos simbólicos. Y la ramera entonces representa una iglesia. Entonces, tiene que ver con la iglesia. Y dice, y me llevó en espíritu a un desierto y vi a la mujer sentada sobre una bestia. Ok, entonces la iglesia estaba sentada sobre un poder. ¿Qué poder es este? La bestia escarlata, de nombres de blasfemia, y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, aquí vamos a tratar de encontrar cuál es este poder opresor, porque cuando se habla de una bestia, una fiera, es un poder opresor. Esto está en Daniel 7, ¿ok? Ahí él empieza a describir la iglesia primero, describe a la iglesia, ¿verdad? Pero vamos a saltar esta parte porque nos interesa es el poderío que sostiene esta iglesia. Vimos que la bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Vamos en Apocalipsis 17, versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo y va a la perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer. Entonces la mujer está sentada sobre una bestia. Y son 7 montes. El lugar geográfico donde ella está tiene 7 montes. La ciudad de las 7 colinas es Roma, ¿cierto? Usted puede buscar en Google ahí, ¿verdad? Pues bien, ahora vamos a volver al versículo 4 para finalizar de qué estamos hablando. Y dice, y vi a la mujer que estaba vestida de púrpura y de escarlata y adornada de oro y piedras preciosas y perlas. Y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Ok? Entonces la mujer aquí, la iglesia que está sentada en Roma, se viste de color lilás. El púrpura tiene una apariencia de lilás y el escarlata, el rojo. Entonces podemos ver que hace referencia a la iglesia católica apostólica romana. Ya vamos a ver aquí una imagen que puede ilustrar bien esta cosa. Se puede buscar también, ¿verdad? Buscar en su buscador ahí. Miren, ahí está. Se ve claramente, ¿verdad? Entonces también dice que levanta un cáliz de oro, pues esto es más obvio, ¿verdad? Y también dice que está embriagada de la sangre de santos. ¿Dónde es que dice? Versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado. Entonces es una iglesia que mató personas las cuales Dios consideraba pueblo suyo. Entonces la bestia es el poder papal, el poder que gobernó el mundo en la Edad Media, que ponía y sacaba reyes y mataba, torturaba y mataba a todos aquellos que estaban en desacuerdo con su ideología. Esto es el papado medieval. Hoy sigue siendo la misma cosa. Si obtuviese
la misma libertad que tenía en la Edad Media, el poderío papal pues haría la misma cosa. ¿Por qué yo digo esto? Y ahora quiero adentrar otro detalle. Vimos que Papa Francisco en los últimos años ha visitado y se ha encontrado con varios líderes comunistas. Usted me dice, me vas a decir que el papado está apoyando todo esto. Sí, está. ¿Por qué? Primero vimos que tuvimos un pleito electoral en Brasil muy deshonesto. Uno tenía ventajas más que otro. Obviamente el que tenía más ventajas era el comunista, ¿verdad? Otro tenía menos ventajas. Incluso el propio judiciario brasilero estaba casi que alineado con uno de las partes, uno de los candidatos. Y esto favoreció también para la victoria de Luis Inácio Lula da Silva. ¿Qué eso tiene que ver con el Papa? Bueno, cuando estaba aprisionado por corrupción, el Papa Francisco envió regalos a Lula da Silva. Y cuando este salió del cárcel, se fue directamente a visitar al Papa, y el Papa defendió al personaje, defendió a este señor. Y con esto estoy diciendo que el Papa está apoyando el comunismo. Veamos lo que él mismo dice. Quiero leer con ustedes una noticia de Vatican News. Vatican News, que es el sitio de noticias del Vaticano. Y voy a leer en la íntegra porque es lo siguiente. Busqué en internet algo que hablaba sobre el tema, que el Papa defendió la unificación de la América Latina, de la creación de la patria grande. Él defendió con todas las palabras esta idea. Y muchos sitios web dicen que es fake news, que esto no es, pero vamos a leer en la íntegra lo que dijo el Papa. Y después yo les voy a poner el video él mismo diciendo. Así, comienzo mi peregrinación en este histórico recinto donde Simón Bolívar, ¿quién es Simón Bolívar? Uno de los líderes comunistas de gran importancia en el medio de ellos. Por ejemplo, existe la Guardia Bolivariana, creo que venezolana, etc. Entonces tiene un vínculo fuerte con el comunismo, Simón Bolívar, al cual es homenajeado. En el recinto donde Simón Bolívar convocó a los líderes de su tiempo a forjar un sueño de la unificación de la patria grande. Con estas palabras, el Santo Padre ha recordado ante las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático de Panamá presentes en el Palacio de la Cancillería, en el Congreso Anfictiónico, convocado por Simón Bolívar en 1826, que tuvo como objetivo buscar la unión o confederación de los Estados de América. Está contando lo que Simón quería hacer. Ok, aquí le está diciendo que él, de cierta manera, el texto da a entender que está en acuerdo, pero él mismo no lo dice. Ok, sigamos entonces. ¿Qué él dice a seguir? Una inspiración, ha puntualizado Francisco. O sea que él se siente inspirado por esta idea. Con esto, él da a entender que es una cosa buena. Tenemos que luchar por esto. Que transparentó que hoy se pueda contemplar a Panamá como tierra convocatoria de sueños. Y que lo transparenta todo también hoy el desembarco de miles de jóvenes que traen consigo el deseo y las ganas de encontrarse y celebrar. Pues bien, aquí él da este pequeño relato y va a hablar más cosas. Y vamos al final del discurso, que dice así: Su Santidad también ha asegurado que Panamá se convertirá en estos días, por un lado,
en tierra de sueños, al hospedar los sueños de los jóvenes de la JMJ, y por otro en un hub de la esperanza, es decir, un punto de encuentro donde jóvenes provenientes de los 5 continentes, cargados de sueños y esperanzas, celebrarán y se encontrarán y rezarán y vivirán el deseo de su compromiso por crear un mundo más humano. Y aquí él ya empieza a hablar que este sueño es para el mundo. Uno puede decir, no, pero es para mejorar el mundo. Bueno, en el siguiente parágrafo dice, en este sentido, y para concluir, el Papa Francisco expresó que otro mundo es posible y lo sabemos. Otro mundo, o sea que otro sistema de mundo, diseñado por el Club de Roma. Estoy leyendo en el sitio web oficial de Vatican News. Pues bien, sigamos. Y lo sabemos. Son precisamente los jóvenes quienes nos invitan a involucrarnos en su construcción, para que los sueños no queden en algo efímero o etéreo, para que impulsen un pacto social en los que todos puedan tener oportunidad de soñar un mañana, pues ha finalizado el derecho al futuro también es un derecho humano. ¿Está o no está endulzando y apoyando la idea de un nuevo mundo globalizado, dividido en 10 regiones? Primero, él defiende la creación de la CELAC, de la Patria Grande. Esto está claro. Pero esto va más allá, es para el mundo. Entonces vemos que los componentes de la profecía, es obvio que aquí estoy colocando fragmentos de la profecía únicamente porque todos los detalles tardaría mucho en explicar, pero estamos viendo que el poderío romano, poderío papal, está entrando en acuerdo y trabajando para que el mundo sea compartido en 10 regiones, o sea que dividido en 10 regiones. Y sabemos qué es lo que sucede después. Una vez unificadas estas naciones, recibirán el reino por 1 hora, dice la Biblia. Los 10 reyes recibirán el reino por 1 hora. ¿Sabes cuánto es 1 hora profética? 15 días aproximadamente. 15 días aproximadamente tendrán el reino, y después de estos 15 días entregarán su poder y autoridad a la bestia. Y la bestia tendrá autoridad para actuar ¿por cuánto tiempo? 42 meses. Es lo que leímos en Apocalipsis 13. 42 meses, entonces la bestia aquí es el papado. Hay un papa especial. Hay un papa especial. Que personificará el poderío completo de la bestia en sí mismo. Esto aún no ha venido, pero vendrá. Y en este tiempo será el tiempo en que los 10 reyes le entregarán el poder. Y sabemos que cuando esto pase, poco tiempo después vendrá Cristo. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 24. San Mateo 24, y vamos a hacer el enlace de los acontecimientos. San Mateo 24, versículo 5. Espera que los hermanos... Así. Espera que todos se encuentren aquí. San Mateo 24, versículo 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán.
Y oiréis de guerras y rumores de guerras, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reinos, o sea que reino contra reino. Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Se aproxima este tiempo. Y se aproxima el momento en que la tierra poseerá no solamente naciones, sino que reinos. Hoy tenemos algunos reinos, pero estos reinos suelen no ser tan guerreros, ¿verdad? Suelen ser más tranquilos. Pero vemos la creciente carrera armamentista en el mundo. Japón, por ejemplo, es un país imperial y se está armando. Ahí vemos también el Reino Unido, que es un país más guerrero, también ya involucrado en la guerra de Ucrania y todo esto. Entonces, sí hay. Pero cuando la Biblia habla reino contra reino, está hablando aquí o sea, que nos está transmitiendo de que el mundo estaría mayormente gobernados también por reinos. Entonces, vemos que Cristo hablaba de este periodo aquí. Lucas 21, vamos al Evangelio de San Lucas, un poco más al frente de San Mateo. Capítulo 21, versículo 28. Versículo 28 dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. Estamos viendo que se empezó a formar los reinos. Empezó a trabajar por este propósito. Es obvio que no todo país entregará su soberanía fácilmente. Por eso dice: le levantará nación contra nación, primeramente. ¿Por qué? Porque no todo país va a entregar su soberanía, entonces tiene que tomarla. El país que esté en desacuerdo con los propósitos de ellos, pues se tomará. Otra cosa también que se ha implementado en el mundo es el pacto migratorio. ¿Qué es el pacto migratorio? Es un pacto para facilitar la migración de personas a otros países. Pero es diferente de lo que sucedió a tiempos atrás en Paraguay, por ejemplo. En Paraguay muchos migraron a Paraguay, entre alemanes, japoneses, canadienses, brasileros. Vinieron a Paraguay y se establecieron y empezaron a trabajar. Y también, y gracias a estos extranjeros, mucho del agro paraguayo hoy es fuerte. Obviamente hay los nativos, los paraguayos también, nativos también hacen gran parte de esta fuerza del agro, pero los extranjeros vinieron y se sumaron a los agricultores paraguayos para poder impulsar la agricultura paraguaya, que hoy es muy fuerte. Eso es una manera de migración, una migración positiva. Pero la migración que hemos visto en los últimos días, por ejemplo, de Venezuela a Brasil, de Cuba a otros países como Uruguay y también Paraguay, es una migración de las personas que están huyendo de un régimen que no les favorece. Y esas personas muchas veces vienen como un buen profesional, etc. Okay. Pero muchos vienen y no tienen una buena profesión también, y vienen a trabajar nomás para sobrevivir. Y como el sistema les favorece un poco más, pues tienen una vida mejor que en sus países originarios. Pero
Si llevamos en cuenta que si nuestro país entra en una guerra, por ejemplo, estas personas que no son patriotas no van a morir o de entregarse su vida por Paraguay. Es diferente de los extranjeros que vinieron en el pasado y construyeron aquí sus vidas y sus hijos nacieron aquí y tienen un corazón paraguayo. Es diferente. No son patriotas. Entonces la idea del pacto migratorio es destruir el patriotismo y facilitar que se abran las fronteras. Entonces, cuando veamos estas cosas sucediendo, sabemos que se aproxima la venida de Cristo y que nuestra redención se aproxima. Estamos cerca de la venida de Cristo. Estamos viendo los eventos culminar en los eventos proféticos. ¿Qué debemos hacer? En el versículo 34, en el mismo capítulo 31, versículo 34, dice: mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glutonería, embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Es interesante que en otras traducciones dice de improvisación, que no venga sobre usted de improvisación. ¿Por qué? Porque es como si usted no estuviera preparado. La Biblia dice: mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glutonería, embriaguez y los afanes de esta vida. Glutonería es comer lo que quiero a la hora que quiero, ¿verdad? La Biblia nos enseña lo que podemos o no comer, y la temperanza, comer también de manera adecuada. Embriaguez nos exhorta a no embriaguez, o sea que a dejar las bebidas alcohólicas. Y también de los afanes de esta vida, o sea que los quehaceres de nuestra vida que nos impiden de tener una comunión con Dios. Por ejemplo, si nosotros estamos en tan grande correría y haciendo varias cosas al mismo tiempo que no tenemos tiempo para estudiar la Biblia y orar, o estamos tan cansados para hacerlo, pues tenemos que parar. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que estar vigilantes y unidos a la vid que es Cristo, para que no seamos sorprendidos y engañados. Y todos aquellos que no hicieran estas cosas, que no estuvieran atentos a la voluntad de Dios y dedicándose tiempo a Dios, estarán ciegos en el momento de la profecía, del cumplimiento profético. No podrán ver, estarán ciegos. Lo que muchos cristianos hoy padecen es esta ceguera espiritual. No pueden comprender las profecías, no pueden ver los acontecimientos, no pueden discernir los tiempos. Por esta razón muchos caen en ciladas, o sea que en trampas del enemigo. Y son muchas las trampas. Por ejemplo, este señor Lula da Silva es claramente un apoyador del propósito del nuevo orden mundial, del proyecto del anticristo. Pero muchos cristianos votaron por él. ¿Por qué? Le faltó visión, le faltó visión espiritual. ¿Cierto? Eso es una trampa. Hay otros. Estamos viendo aquí, no sé si se pararon para ver, pero personas jóvenes, y son muchas personas jóvenes, que se están muriendo de, ¿cómo se dice?, paro cardíaco. Una persona, esta semana se murió una joven, conocida aquí, ¿estaba bien? ¿Todavía? ¿Por qué? Porque en el año 2020 tuvimos la masificación de unos remedios, ¿verdad?, que fueron 1, 2 y 3 cosas. Y incluso hubo
un profesional de la salud que alertó. Dijo, esta forma de resolver los problemas está equivocada, el medicamento no está comprobado. Mañana podemos tener una epidemia, o sea, una pandemia de cáncer o de paros cardíacos. Yo he visto, me acuerdo. Entonces muchos cristianos apoyaron con fuerza este procedimiento. Cuando en verdad tenía que tener prudencia y esperar un poco a ver lo que está pasando. Porque si no, de nada sirve tener esta falsa seguridad de estar inmunizado si tiempos después se iría a perder. Entonces es importante que tengamos una vida según la voluntad de Dios. En Romanos capítulo 14, versículo, voy a ver aquí, no me acuerdo exactamente el versículo. Romanos 14, versículo 21 del Nuevo Testamento. Romanos 14, versículo 21, dice: bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. La Biblia nos enseña que debemos cuidar con el consumo carnívoro y también con las bebidas fuertes. En este caso vino allí está representado por las bebidas fuertes. Y esto involucra, claro, las bebidas alcohólicas, pero también el excesivo consumo de café. Y muchos me van a pelear, pero el mate también es una bebida fuerte que tiene altas tasas de cafeína que hace con que tu cuerpo trabaje afuera de su estado natural. Por ejemplo, la cafeína acelera los batimientos cardíacos, etc. Muchos incluso cuando toman el mate a la noche no pueden dormir. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se altera. Y todo esta alteración afecta directamente a nuestro discernimiento. Y es por esto que Dios nos enseña que nuestra alimentación tiene que ser basada en cosas, por ejemplo, el vegetarianismo es algo importante. ¿Por qué? Primero porque las carnes que hoy tenemos no son de hecho saludables, ¿verdad? Y también las carnes interfieren en nuestro discernimiento. Por esto, acuérdense que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego no consumieron carne en el periodo en que estaban ahí siendo alimentados para irse delante del rey. No consumieron la carne, consumieron verduras, etc. Y fueron los únicos 4 que no se doblaron a la estatua de Nabucodonosor. Acuérdense de esto. La estatua de Nabucodonosor representa la bestia del Apocalipsis, porque tenía la imagen de la bestia, mejor diciendo, de 6 codos de anchura y 66 de altura. Era un representativo de la imagen de la bestia. Ahora estamos entrando nosotros en este periodo. Entonces Dios nos enseña que debemos cuidar con estos alimentos, ¿ok? Y los afanes de esta vida. Es momento de que nosotros dejemos de lado la gana, la ambición de tener dinero, etc. Y nos volvamos más a lo que de hecho interesa. A la obediencia a Dios y a comprender de hecho lo que Dios quiere. Versículo 35 dice, volvamos a San Lucas 21. San Lucas 21. Versículo 35 dice, un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Un lazo es una trampa. Es como una trampa que se hace para atrapar un animal, por ejemplo. Y un lazo normalmente no está visible. Está cubierto por hojas o está disfrazado. Entonces, si uno no tiene el cuidado de mantener
los requisitos que hablamos aquí recién de mantener el tiempo de oración, o sea que dedicar tiempo a la oración, a la vigilancia, al estudio de la palabra, la alimentación correcta, abstenerse de las bebidas fuertes, pues vendrá el lazo y esa persona estará ciega y será atrapada. Versículo 33. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Usted que me ve hoy, Dios nos muestra que tenemos que estar velando para ser tenidos por dignos. ¿Usted piensa que es digno de ser liberado por Dios? Hagamos nosotros una breve reflexión. Comparemos nuestras vidas con la vida de Cristo. ¿Cuán próximo estamos de esto? Para que seamos dignos de ser liberados por Dios. Esto es importante. Y dice, velad pues todo el tiempo orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Nadie es digno de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y nadie lo será sino por la misericordia de Dios. La misericordia purificadora de Dios. Entonces velemos, vamos a estar atentos para que seamos hallados, o sea que para que hallemos, o sea que encontremos gracia delante de los ojos de Dios y Él nos conceda un corazón puro y limpio, digno de un día mirar a la faz de nuestro Salvador. Amén. En Apocalipsis 14, versículo 12, la Biblia demuestra a cuáles tipos de personas Dios considera santos. Apocalipsis 14, versículo 12. Dice así: aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dios considera santos a aquellos que guardan sus mandamientos, los 10 que están en Éxodo, incluyendo el primero y el cuarto, por medio de la fe de Cristo Jesús, la fe que manifestó Cristo Jesús. Dios nos exhorta y nos avisa, nos alerta de lo que estamos viendo aquí, la unión de los países en torno de una ideología de unificación global, o sea que en día de una unificación de regiones para el cumplimiento del nuevo formato de gobierno global, apoyado por el papado, que de ahí proviene la bestia del Apocalipsis, incluso la personificación de la bestia. Estamos cerca, muy cerca de la venida de Cristo. Entonces, después que esto pase, reinarán 15 días y después entregarán su poder y autoridad a la bestia. 3 años y algo más tarde, Dios, o sea que pondrá un fin en la historia del pecado y en todas las opresiones que serán perpetradas por este régimen, que será mundial. Amén. Que Dios pueda tener misericordia de cada uno de nosotros y nos dé gracia y fe para que podamos seguir. Si usted quiere más información o tienes alguna duda, quieres pedir oración por un enfermo, por alguien de tu familia, puedes entrar en contacto con nosotros por medio del número 0984-982-526. Si usted está fuera de Paraguay, usted tiene que poner el más 595-982-984-984
Más 595-984-982-526. Usted hablará directamente conmigo. Y es un gusto siempre poder compartir la palabra de Dios por este medio. Y esperamos que usted pueda también utilizarse de este medio y compartir con otras personas. Si alguien que usted conoce y necesita oír este mensaje, pues comparte con él. Esto es lo que nosotros esperamos, y también pedimos la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo a trabajar en nuestras mentes en el día de hoy. Que Dios pueda bendecir a cada uno de ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Amén.